en estos momentos con la comunicadora política, activista contra la desinformación, investigadora y a quien respetamos y admiramos, Orlenis Ortiz, que está conectada en estos momentos desde Venezuela. Te agradezco mucho, Orlenis, que nos acompañes en Sin Censura. ¿Cómo te va primero? Hola Vicente, bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros aquí atentos y a disposición de lo que haga falta. Orlenis, tensiones fuertes entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro. Las palabras también son durísimas de Venezuela hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú, Orlenis Ortiz? Bueno, lo primero que debemos decir allí es que todo este andamiaje que está dispuesto contra Venezuela, tanto en términos mediáticos como en términos militares, de intencionalidades políticas y económicas también de fondo, no es una cuestión nueva. Esto tiene bastante tiempo ocurriendo contra nuestro país. Y esto, hemos venido diciendo, es también muy fácil notar que es una reedición de los intentos que han tenido en años anteriores. Hemos hecho una comparativa que te la voy a compartir próximamente, Vicente, para que tu público también la conozca, y es una comparativa de las narrativas del 2020 versus los que sea 2020, 2019, 2021, que es la época de la autoproclamación de Guaidó y compañía. Y en esa época había un montón de titulares que hoy son muy similares los que se han sacado a los que fueron en ese tiempo. Toda la forma de funcionamiento de los gobiernos subordinados al gobierno norteamericano, los gobiernos latinoamericanos, quiero decir, que en su momento conformaron el ya extinto y fracasado Grupo de Lima. Ahora hay una especie de reedición de esto y se ve un poco en el comportamiento de cómo cada país, cada gobierno, que insisto, está subordinado a los designios norteamericanos, suscribe las tesis que se han impuesto. Desde el tema del cartel de los soles, el tema del tren de Aragua, el tema, todas estas cosas, como poco a poco se van sumando uno por uno. Es la misma dinámica que en su momento se hizo de desconocer el gobierno nacional venezolano, y todo eso evidentemente acompañado de una inmensa operación mediática internacional multimillonaria que, bueno, ya tiene sus hábitos aprendidos sobre qué tipo de cosas sacar, qué tipo de cosas, en qué tipo de cosas insistir para seguir alimentando todo ese envenenamiento contra la imagen de Venezuela. Orlenis, abajo, ¿qué dice la gente? Porque se pueden pelear en alto los altos jerarcas, los altos mandatarios, el pleito puede ser de alto nivel, pero abajo, ¿qué ves? ¿Qué dice la gente? Bueno, fíjate que todos estos días, y particularmente desde hace una semana y media, el sábado antepasado, inició toda esta jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, por ejemplo, que fue una convocatoria hecha por el presidente Nicolás Maduro en el marco de de ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Y todo este llamado fue y sigue siendo tratado mediáticamente como una cuestión inexistente, como que eso la gente no acude a este llamado, la gente desconoce toda esta cuestión. Y cuando vemos las imágenes, y yo, por ejemplo, en particular, que estuve haciendo cobertura de 2 puntos y uno en específico en Caracas, compartí un video donde sí se mostraba la masividad de la asistencia de las personas que acudieron a este llamado, y el video se viralizó. Y así como ese video, otros videos de la cotidianidad, porque hay ahí actualmente en Venezuela, más allá de todo el tema del cartel que se quiera mencionar y todo el tema del asedio en el Caribe y toda esta situación, hay como 2 cosas centrales que se siguen manejando mediáticamente. La primera, el tema de negar la respuesta del pueblo venezolano al alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana, y por el otro, vender todavía, que es algo que tienen ya más de 2 décadas haciendo, pero fundamentalmente el periodo desde que el presidente Nicolás Maduro ejerció allí el Ejecutivo Nacional, es el hecho de vender a Venezuela como un país oscuro en el que no se puede vivir, un país sumergido en la depresión, en las incapacidades, en las imposibilidades, un país que, bueno, que se parece a todo lo peor que se puede imaginar a alguien, pero cuando ven un contraste de imágenes en vivo y directo, que es algo que hemos venido haciendo toda esta semana, o sea, a mí todavía me sigue sorprendiendo cómo una imagen tan simple como mostrar una actividad en un supermercado, el tipo de abastecimiento, la gente asistiendo a las plazas, a las calles, a sus trabajos, la dinámica de un centro comercial, de cualquier sitio público, cuando les muestras esa imagen sin edición, breve, ininterrumpida, o sea, como que esto es lo que se ve en Venezuela si sales a la calle y enciendes tu cámara, eso sigue siendo muy impactante a nivel internacional, y eso nos dice
que, bueno, la campaña mediática sigue fuerte en función de repetir las mismas matrices de siempre, de repetir los mismos mitos históricos contra Venezuela, que esto es una recontradictadura, que esto es un régimen criminal, que es una crisis humanitaria, que no se puede vivir y cualquier cantidad de cosas. Estos videos han tenido un alcance brutal. A mí me sorprendió muchísimo el primer video que publiqué en ese mismo fin de semana del primer fin de semana del listamiento en la milicia. También hice un recorrido en las calles y publiqué un video de todo el tema de un supermercado en concreto, al que yo fui a hacer mercado particularmente, y dije, voy a aprovechar de mostrarle a la gente cómo es la cosa, cómo se ve un supermercado en Venezuela en el 2025, y ese video alcanzó 2.7 millones de visualizaciones en X solamente en su post original. Entonces, eso es una lectura, porque luego de eso vinieron otros videos que compartí de la cotidianidad en la calle, y pasó exactamente lo mismo. No alcanzaron los mismos casi 3 millones, pero tuvieron 800.000, 600.000. Es decir, hay una demanda a nivel internacional de poder ver una Venezuela que no es la que muestra la prensa mercenaria internacional, que no es la que está acostumbrada a escuchar incluso de los propios venezolanos que ya están completamente disociados, que también reciben esa lluvia de desinformación, que son víctimas de esa operación mediática, que bueno, es parte de la guerra psicológica, pues. Y creo que es responsabilidad nuestra, más allá de quienes ejercemos comunicación, quienes hacemos estas labores intensísimas para comunicar la realidad desde el mayor rigor posible, es también la ciudadanía la que tiene esa responsabilidad y aparte ese derecho de defenderse mostrando lo que verdaderamente está viviendo. Claro, Orlenis, estamos platicando con Orlenis Ortiz, activista contra la desinformación, comunicadora y quien desde Venezuela nos puede dar otra perspectiva de lo que se habla en los medios tradicionales. Mencionaba que esta gira llevará a Marco Rubio a Ecuador y a México. Y menciono Ecuador porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado que las empresas pertenecientes a la familia Noboa, el presidente de Ecuador, son las responsables de enviar toneladas de drogas a Estados Unidos y Europa, así, abierta y directamente. ¿Qué se señala en este sentido allá en Venezuela? Porque vemos por un lado a un presidente Petro de Colombia que dice, cuidado con la tentación intervencionista, porque nos mete en una situación complicadísima a América Latina, y por otro lado, Noboa, que está siendo señalado desde Venezuela de ser pues el narco, ¿no? El narco de Latinoamérica, Orlenis. Bueno, yo creo que allí el tema de Noboa y Ecuador es como que uno de los operadores del narcotráfico, no como que el narcotraficante por excelencia, ¿no? Creo que se ha sumado a estas dinámicas ya ejerciendo el poder ejecutivo en Ecuador, lamentablemente. Ese señalamiento que mencionas lo hizo el presidente Nicolás Maduro ayer en su rueda de prensa internacional, que recomiendo ver a todo aquel que, por un lado, quiere conocer minuciosamente los detalles sobre Venezuela. Duró alrededor de 2 horas, pero de verdad que no tiene desperdicio. Tuvo mucha participación de periodistas como por ejemplo la de CNN, de New York Times, W Radio, que no son personas o no son medios aliados, digamos, al gobierno venezolano. Tuvieron su oportunidad de consultar, las respuestas de verdad fueron bastante completas. Y allí es donde menciona el tema de Ecuador y Noboa. Destacando, bueno, partiendo por supuesto de todo el despliegue que se está haciendo en el Mar Caribe y todo este asedio y esta amenaza que representa eso, no solamente contra Venezuela, sino contra la región en general. Por eso reacciona Petro, por eso reaccionan otros actores de alto perfil político a nivel regional, porque claramente Venezuela, teniendo además, digamos que estar a la cabeza geopolíticamente hablando y en términos geográficos de todo lo que resta para el continente latinoamericano hacia abajo, bueno, es una puerta de entrada sin lugar a dudas para todo tipo de cosas, tanto para lo bueno como para lo malo. Y si viene acá a intervenir nuestro territorio, esta potencia que está acostumbrada a sembrar este tipo de cosas en los países, pues evidentemente eso va a afectar a la región, porque bueno, esta gente tiene su concepción de extracción, de explotación, de colonialismo, y es lo que quieren para la región. El tema de Noboa pasa por incorporarse a toda esta dinámica que comenté al principio. Fue de hecho el primer gobierno que reconoce al fulano Cartel de los Soles como una organización terrorista siguiendo los designios norteamericanos. Eso es, insisto, la misma dinámica de cuando existió el Grupo de Lima. Y bueno, ya sabemos dónde están ahorita todos los que en su momento conformaron los gobiernos del Grupo de Lima, mientras en Venezuela el gobierno ha sido el mismo hasta ahora.
claro, Y una cuestión particular es diferenciar esos porcentajes. La gente, tú escuchas mucho, tanto en redes sociales, en transmisiones en vivo, que ahora están muy de moda, que las personas se pongan a debatir y todo esto, y empiezan las personas que se oponen al gobierno venezolano desde distintos frentes y desde distintas nacionalidades a decir, bueno, pero es que realmente no se quiere invadir, realmente lo que están diciendo Estados Unidos es que ellos tienen que controlar el narcotráfico, combatir el narcotráfico en el Caribe y todo esto, y son personas que evidentemente están desconociendo elementos rigurosos, datos formales, oficiales, datos además que no son del gobierno nacional, sino de instituciones que se dedican a eso, los propios informes de la DEA, de la ONU, de todas las organizaciones competentes para leer esto, y se puede ver allí claramente cuáles son los porcentajes. Entonces te quieren vender como que todo el narcotráfico, todo lo que fluye en el mundo con claro. dirección a Estados Unidos pasa por Venezuela y en realidad por el Caribe solamente pasa el 5% de todo eso. Más del 80% pasa por el Pacífico, sale desde Colombia, se dirige a Estados Unidos y ahí interviene el elemento de Ecuador, que bueno, para nadie es un secreto. Nicolás de hecho decía en la rueda de prensa que eso no lo estoy diciendo yo, eso está ahí demostrado cómo utilizan las empresas bananeras para traficar y toda esta situación, y que bueno, el verdadero narcogobierno en este momento en la región latinoamericana vendría siendo Ecuador precisamente por estas condiciones y por su complicidad con el narcotráfico en su país. O sea, no es cómo le abren la puerta al De- Comando Sur, cómo le abren la puerta a todo esto. Entonces, déjame entender esa preguntarte. dinámica es importantísimo. Déjame preguntarte para cerrar, Orlenis, y por favor, mantengamos esta comunicación, este diálogo, porque no es una situación fácil de analizar ni de digerir por lo que significa para la región, para América Latina. Déjame preguntarte, porque hay líderes, bueno, los que se dicen líderes de oposición en México, como Alito Moreno, el presidente del PRI, que ayer dice que aquí en México hay narcopolíticos terroristas y que básicamente hace un llamado a la comunidad internacional para que, entre comillas, ayude a México. Como hemos criticado y se lo he planteado a la presidenta personalmente, una Lili Telles del conservador Partido Acción Nacional que va a medios internacionales, a medios en Estados Unidos, a pedir ayuda o a abrir la puerta para la ayuda, que no sé qué signifique la ayuda de Estados Unidos, pero veo que hay señalamientos que para combatir, digamos, eh, sin conceder que tuvieran la razón en Estados Unidos, que hubiera un cártel en Venezuela y que estuviera liderado por Nicolás Maduro, que hay 8 barcos, un submarino, 1,200 misiles apuntando a Venezuela para un cártel. No, pues ya nos dio frío en México, ¿no? Si esa es la ayuda que están pidiendo en la oposición para México, ay, nanita, decimos en mi pueblo, Orlenis. Bueno, ahí precisamente el pueblo mexicano tiene un elemento muy potente que lo diferencia de otros pueblos en la región para comprender la amenaza que significa esto. Y es precisamente la experiencia que ha tenido teniendo de vecino a Estados Unidos. Creo que eso le permite ser un poco menos permeable a toda la dinámica de psicoterror, pero también comprender las dimensiones que eso implica. Aquí en Venezuela realmente cuando tú ves a la gente por ahí, la escuchas conversar y todo esto, minimizan bastante esa cuestión. Pero al mismo tiempo, si nosotros bien somos un pueblo pacífico, Venezuela es un país históricamente súper pacifista, está preparándose para eso de manera muy seria, que allí despliegues a nivel nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos los sentidos y en todo el territorio. No solamente hay patrullaje en función de las circunstancias y de la amenaza, también hay combate al narcotráfico. Casi diariamente se están allí presentando las evidencias de lo que se incauta en materia del intento de transitar estas sustancias por Venezuela. Y todo esto tiene una connotación también potencialmente psicológica, ¿no? Repito que este tipo de cosas que se hacen con la amenaza de los barcos, el tema del Caribe, la insistencia, cómo se alimenta esto mediáticamente, se hizo también en su momento en los años anteriores con buques ingleses, buques de Francia, el propio Estados Unidos, como que alimentando la atención internacional porque eso les permite avivar como un estado psicótico de crisis a nivel cognitivo. La gente en ese estado o sea, es más permeable a recibir la información que ellos quieren penetrar, que ellos quieren inocular en la gente.
y entonces allí empieza a avivarse todo lo que han venido envenenando durante tanto tiempo. Ese cartel, si realmente existiera, estuvieran datos concretos como existe en los carteles que, por ejemplo, han existido en México, en Colombia, en otros países, que se tiene información concreta sobre esto, pero como es una construcción narrativa, porque es muy fácil siempre decir que vas a luchar pues, supuestamente por el narcotráfico, porque se supone que eso es un consenso mundial, y entonces si tú haces X o cual acción, la persona a nivel internacional, la comunidad internacional, la opinión pública va a conceder legitimidad a cualquier acción violenta, a cualquier acción intervencionista. Esa es la lógica de fondo. Yo creo que aquí no se es para nada ingenuo al respecto. Venezuela tiene una larguísima e histórica trayectoria antiimperialista. Eso no viene ni siquiera con Chávez, eso viene desde Bolívar. Todos comprendemos esa dimensión y creo que está muy internalizado en el pueblo venezolano, y es por eso que ese pequeño detalle que la gente ignora o que la gente trata de desaparecer, o incluso los que lo reconocen un poco se burlan y empiezan a hacer chistes, a hacer mofa, a hacer bullying del tema de la milicia nacional bolivariana, desconocen los componentes de un ejército, desconocen cuáles son los roles diversificados que se requieren para un combate de ese tipo, y aparte también ignoran bastante lo que es una estrategia militar de defensa integral de la nación. Y yo creo que allí hay bastante camino, bastante tela que cortar, porque el pueblo venezolano está bastante formado en eso. Y puedo concluir esta línea diciéndote, a medida, o sea, y eso es sistemático y se ha ratificado en el tiempo, a medida que Venezuela sigue siendo un país más agredido, eso, el efecto que genera internamente no es división, es exactamente lo contrario. Y eso no tiene nada que ver con un tema del chavismo o nada más del gobierno nacional. Eso tiene que ver con la idiosincrasia del venezolano, que simplemente es un pueblo rebelde que no se subordina a los designios del imperio o del imperialismo. Entonces, es importante tener eso allí como en la palestra, tenerlo claro, que esta gente va a seguir saliendo, el pueblo venezolano va a seguir movilizándose a nivel nacional. De nuestra parte vamos a seguir mostrando que eso está ocurriendo, porque claramente hay una censura a nivel internacional con toda la intención de seguir alimentando esa dinámica de legitimidad de una intervención en Venezuela. Orlenis Ortiz, te agradezco mucho este enlace. Espero que continuemos con este diálogo desde México hasta Venezuela, desde Venezuela hasta México, y quedemos al pendiente. Te pido que para cerrar puedas compartir con la audiencia de Sin Censura tus redes sociales, Orlenis. Bueno, ahí me pueden encontrar tanto, principalmente en X, que es como mi fuente principal. Ahí tienen en pantalla Orlenis OV. Ese mismo usuario está en TikTok, en Telegram. Les invito muy especialmente a suscribirse a mi canal de Telegram, que es como una especie de proveeduría de contenidos en formato descargable y en alta resolución. En Instagram estoy de otra manera, porque me suspendieron la cuenta anterior con este usuario. Es Orlenis Ortiz V, de Venezuela. Ahí nos vamos a estar comunicando, y Vicente, por favor, tienes que venir a Venezuela. Vamos a hacer las gestiones pertinentes para que por favor visites este país, puedas, además de enamorarte de este país, contar la realidad con tus propios ojos. Prometo que no andaré hurgando en los camiones de basura como por ahí algún colega. La risa es la que te delata, Orlenis Ortiz. Te agradezco mucho, Orlenis. Estamos al pendiente. Un abrazo. Gracias, Vicente. Un abrazo. Orlenis Ortiz en Venezuela, hablando con nosotros sin censura, y déjeme enlazarme